Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre técnicas para elaborar y reorganizar la información en el marco de la lectura comprensiva. Esta es la segunda parte. Ya hemos visto las 3 primeras técnicas, hoy nos toca hablar sobre las últimas 3. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre las técnicas para elaborar y reorganizar la información en general, después sobre la técnica de las preguntas, luego sobre la técnica de la comparación y finalmente sobre la técnica de la reorganización atendiendo a los escenarios. Empecemos. Las técnicas para elaborar y reorganizar la información son una serie de técnicas que nos sirven para desarrollar una lectura activa. Nos ayudan a desencadenar estrategias de reelaboración y reordenación de la información del texto. Estas técnicas han sido extraídas del trabajo de Ángel Sanz Moreno. En su trabajo, él presenta 6 técnicas. El día de hoy vamos a ver las últimas 3. Empecemos con la técnica de las preguntas. Esta técnica consiste en descubrir las preguntas a las que quiere dar respuesta el texto. Conviene ser sintético a la hora de elaborar las preguntas, por lo que de 1 a 2 preguntas por párrafo o escena sería ideal. Se empieza leyendo el texto y luego de hacerlo se piensa y se anota las preguntas. Luego, con ayuda del texto, se responden. Entonces, esta técnica se aplica luego de haberle dado ya una primera lectura al texto, como para ahondar la comprensión por partes, por párrafos o por escenas, de acuerdo al texto al que nos estemos enfrentando. Lo que vamos a hacer es tratar de pensar cuál podría ser la pregunta a la que este texto le pueda dar respuesta. De esa forma vamos a ahondar nuestra comprensión. Tenemos aquí un ejemplo. Este texto fue sacado de National Geographic LA y se trata sobre los microplásticos que se han encontrado cerca a la cima del Everest. Si buscas aventuras en el mundo, el monte Everest tiene, sin dudas, una vista inolvidable. Una majestuosa columna de nieve se desprende de la cumbre como senderos de hielo por su costado. Pero si miras más de cerca a su sorprendente vista, como lo está haciendo un equipo de científicos especialistas en clima, comenzarás a notar los signos delatores del impacto del ser humano, tanto de los que viven cerca como de los que viven lejos. Hoy, la superficie de hielo en el campamento base de Nepal yace más de 45 metros más abajo que hace 35 años. El resultado del derretimiento glacial de nuestro clima en calentamiento constante. Las zonas de gran altitud donde se creía el hielo estaba a salvo del calentamiento hoy están comenzando a reducirse. Incluso la nieve ya no es tan prístina. A una altura de 8.442 metros, los microplásticos contaminan el lugar. El sitio contaminado más alto del planeta hasta hoy. Veamos primero el primer párrafo. En este primer párrafo, pensemos cuál sería la primera pregunta que podría responder el texto. Yo pienso que podría ser ¿cuál es el lugar del que se habla?, ya que es lo más evidente. Y la respuesta es el monte Everest. Luego, otra pregunta importante que responde este texto es ¿qué están haciendo allí científicos especialistas en clima? Y la respuesta sería investigando el impacto del ser humano en ese lugar. Si vamos al segundo párrafo, también podremos extraer 1 o 2 preguntas. La primera pregunta que podría extraer de allí sería ¿qué se evidencia en el hielo del campamento base de Nepal? Se evidencia que el calentamiento global está afectando a zonas de gran altitud. Y en las últimas oraciones, en donde dice a una altura de 8.442 metros, los microplásticos contaminan el lugar, esto podría responder a ¿qué está contaminando ese lugar? Y la respuesta sería microplásticos. Como ven, lo que hacemos es leer el texto y, en base a lo que leemos, plantear preguntas que van a ser respondidas por el mismo texto. La siguiente técnica
es la técnica de la comparación. Esta técnica se usa en textos que buscan contrastar dos o más lugares, situaciones o realidades. A veces nos podemos cruzar con textos que comparen diferentes cosas, diferentes sitios, diferentes personas. Cuando nos enfrentamos a este tipo de textos es que podemos usar esta técnica. Se usa una tabla de comparación para registrar las ideas principales. Se puede ir llenando la tabla a medida que se avanza con la lectura, pero eso va a depender de cómo esté distribuida la información dentro de la lectura. Nuestra tabla puede ser más o menos así: situación A, situación B, situación C, o persona A, persona B, persona C, lugar A, lugar B, lugar C, de acuerdo al número de personas, situaciones, realidades o lugares que se esté comparando en el texto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un texto acerca de las corrientes artísticas medievales. Primero tenemos que darle una lectura rápida. El arte románico se desarrolló durante los siglos XI y XII, extendiéndose rápidamente a toda la cristiandad, aunque su origen se encuentra ligado a una sociedad rural y feudal. Probablemente su característica más relevante venga determinada por su función religiosa, dirigida a la glorificación de Dios y a difundir su temor a los fieles. De ahí que la arquitectura, los interiores de las iglesias sean oscuros, lo que invita al recogimiento, con gruesos pilares y escasez de elementos decorativos. Por otra parte, la escultura románica se adapta a los soportes arquitectónicos, portadas, capiteles de las columnas, y tiene un carácter simbólico y antinaturalista, con figuras extrañas que tratan de reflejar la lucha entre el bien y el mal. Aquí no está comparando nada, solo me está dando información acerca del arte románico. Desde finales del siglo XII aparece un estilo nuevo, llamado más tarde gótico. El arte gótico aparece paralelamente al desarrollo de las ciudades, como expresión de un mundo urbano. Su característica fundamental proviene del cambio hacia una nueva espiritualidad, lo que favorece la primacía de la luz, la altura de los edificios y la verticalidad, gracias a las posibilidades de nuevos elementos arquitectónicos como la bóveda de crucería. La escultura gótica se libera de la arquitectura y adquiere un carácter más humano y natural, captando los rasgos propios del individuo, el gesto, la sonrisa. Aquí ya nos habla de otra corriente artística que es la corriente gótica. Aquí ya tenemos dos cosas que se están comparando. Hacemos nuestro cuadrito poniendo en una románico, que sería nuestra situación, lugar, realidad A, y gótico, que sería nuestra situación, lugar o realidad B. En el románico nos dicen que su origen fue en el siglo XI y duró hasta el XII más o menos, y fue rural y feudal, mientras que el gótico tiene como origen el siglo XII y es más bien urbano. El románico está inspirado en el temor de Dios, mientras que el gótico en el amor de Dios, es una nueva espiritualidad. El románico tiene arquitectura oscura y maciza, y el gótico arquitectura luminosa y vertical. El románico tiene una escultura ligada a la arquitectura y el gótico tiene una escultura libre de la arquitectura. Este puede ser nuestro cuadro de comparación de estas dos corrientes artísticas medievales. Es otra técnica para comprender más a fondo una lectura. Como tercera y última técnica del día tenemos a la técnica de la reorganización atendiendo a escenarios. Esta técnica pretende relacionar a los personajes, las acciones y los escenarios en donde se desarrolla la escena. Ella es muy adecuada para trabajar textos expositivos que se desarrollan en distintos lugares. También se usa una tablita. La tablita es parecida a esta de aquí. Tenemos en la parte horizontal a los escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Tenemos que obviamente poner el nombre del escenario de acuerdo a la lectura. Y para la parte vertical tenemos los personajes, las acciones y los sucesos que se desarrollan en cada uno de los escenarios. El número de escenarios obviamente va a depender de cuántos escenarios sean los que se desarrollan en la lectura en particular. Pueden ser 2, 3, 4 o 5 de acuerdo a la lectura. No encontré una lectura específica para esto, por lo que yo hice una pequeñita como para darles una idea de cómo se llena la tabla.
Decidida a realizar la tarea que tenía en mente, Marta fue a la tienda de la esquina a comprar 3 kilos de arroz. Luego enrumbó a la casa de su abuela Lita, con quien sostuvo una corta conversación sobre cómo debía realizar el cometido. Finalmente, fue a su casa a cocinar con su hermana el arroz a la jardinera al estilo de la abuela. ¿Cuáles son los 3 escenarios que se manejan en esta lectura? Ojo, que este es un ejemplo chiquito. Tengamos en cuenta que esto se puede aplicar para textos mucho más grandes, pero que tengan distintos escenarios, ¿ok? El primer escenario de este pequeño texto es la tienda, el segundo escenario es la casa de la abuela y el tercer escenario es la casa de Marta. En el primer escenario los personajes son solamente Marta, es un personaje. ¿Qué sucede en ese escenario de la tienda? Marta compró arroz. En el segundo escenario, los personajes son Marta y su abuela. ¿Y qué sucede ahí? Pues que ellas conversaron sobre la receta. Ahí no dice exactamente sobre la receta, pero lo podemos deducir de lo que pasó después. Y en el tercer escenario, que es la casa de Marta, los personajes son Marta y su hermana. ¿Qué sucedió allí? Pues que ambas cocinaron el arroz a la jardinera, al estilo de la abuela. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios, que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Roger Méndez Cruz, a Alexia, a Jacqueline Cristina González Azahar, a Kirian de The Ninja Music, a Wolfie Suri, a Gerardo Vargas, a Stephanie, a Romy Montalbán, a Luis Loya, a Gabo Noda y a Fanny Fanny. Muchas gracias, chicos, por haberme acompañado en el estreno de la semana pasada. También voy a saludar a Francisco Jojot, que dice que el video que vio fue el mejor. Muchas gracias, Francisco. También a Ivana Ceje, que dice que se suscribió y que le dio like al video. Muchas gracias, Ivana, bienvenida. También a Plant, que quiere que lo salude en este video. Un saludo para ti, Plant. A Yanela Ferreira, que dice que entiende mucho más aquí. Muchas gracias a ti, Yanela. Y finalmente a Roxana Torres, que agradece la explicación. Me alegra mucho que te haya servido, Roxana. Un abrazo. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!